El pesimismo considera, primero, que el hombre es egoísta y está dominado por sus propios intereses. Y segundo, que es imposible un cambio sustancial del mundo y del hombre. El pesimismo filosófico afirma que el mal existe de un modo primario, esencial y predominante, que es imposible eliminar el mal, porque si quisiéramos eliminar el mal del mundo, tendríamos, si fuéramos coherentes, que eliminar la misma existencia. El término como tal fue acuñado por el escritor y filósofo francés François-Marie Arouet, que ha pasado a la historia como Voltaire. Concretamente, fue en el año 1759 cuando esta figura de la Ilustración estableció el citado término como una manera de oponerse al concepto de optimismo que ya había creado el político alemán Gottfried Leibniz. Se conoce como pesimismo a la propensión a juzgar las cosas por su aspecto más desfavorable o negativo. Este concepto es el opuesto a optimismo, que consiste en analizar las situaciones a partir de una dimensión más favorable. El pesimismo es, por otra parte, el sistema filosófico que atribuye al universo la mayor imperfección posible. Esto quiere decir que, para los pesimistas, vivimos en el peor de los mundos posibles. Los filósofos pesimistas sostienen que los seres humanos deben reconocer que no saben nada, no son nada y no pueden llegar a alcanzar nada. Por lo tanto, la vida no tiene propósitos. Esta idea haría digno de mencionar que los problemas del hombre se inscriben en la desilusión, decepción, estrés, frustración, desesperación, desazón, etc. Llevado a sus últimas consecuencias, el pesimismo pudiera ser reducido a estos puntos. Más adelante podremos ver cómo se fue desarrollando esta figura de ilustración de gran importancia con algunos autores que la trascendieron a partir del siglo XIX. Schopenhauer, creador de una filosofía extremista y controversial, describió nuestros sentimientos más amargos y aseguró, a diferencia de muchos otros filósofos, que no somos quienes hacen mal al mundo, sino que vivimos en el peor mundo posible y nosotros lo complicamos más con nuestra naturaleza humana. Schopenhauer habla del pesimismo como una mirada del mundo que se opone al optimismo, que consiste en presentar la vida como un estado deseable cuyo fin es la felicidad. Lo negativo aquí tendría un sentido normativo. Por otra parte, lo negativo alude también a determinados fenómenos que para que sean previamente necesitan de la negación. El sufrimiento es positivo porque es lo primigenio, lo que se da siempre y de forma inmediata. En cambio, la felicidad, el placer y la dicha son negativos porque se definen por lo que no son. Porque para que sean requieren siempre de la negación de una carencia previa. En este contexto, lo negativo cobra un sentido descriptivo. Cuando esta investigación define el pesimismo como una mirada que ensalza lo negativo de la vida, usa su sentido normativo. Hartmann, considerados en su verdad fenoménica en cuanto producto de la voluntad ciega, el mundo y la existencia son un mal radical. Sin embargo, vistos en su necesidad ideal constitutiva y luego en su desarrollo progresivo, aparecen como condiciones de la redención humana, del triunfo de la conciencia sobre la voluntad. Así,
a través de Hegel, Hartmann juzgó haber dado un fundamento de metafísica necesidad al ascetismo liberador del Schopenhauer, extendido del individuo a la especie. Por lo tanto, el pesimismo tiene que ver con un quid filosófico y, más aún, con la idea de hombre. Resultó útil dividir las interpretaciones a las que da lugar el pesimismo en dos categorías, las cósmicas y las metacósmicas. Nos damos cuenta de cómo el pesimismo fue tomando diferentes conceptos por personajes importantes. Al igual, toma lugar el día de hoy en cada una de las personas y cómo es que podemos llegar a percibir el mundo por medio de una reacción optimista o pesimista.